Pero decir que hoy día que la educación no es un derecho, por lo menos en el sentido que se le entiende, es un poco, bueno, por lo menos uno no queda políticamente correcto, ¿verdad? Hay cosas que uno de repente hasta ya se siente censurado para decirlo, ¿verdad? Pero como estamos en una fundación y lo políticamente correcto es justamente nuestro mayor enemigo, queremos siempre decir las cosas como son. Y bueno, y yo creo que este debate lo vamos a hacer para eso, ¿verdad? Hoy día muchas personas están creyendo que el PRI de la cuestión está pasando por la asignación por los recursos públicos, y eso claramente no es así. El Paraguay, desde que adopta la Constitución de 1870, que comienza la era republicana, realmente muchos creen que el Paraguay ya era una república en 1811, cosa que no es cierto, ¿verdad? El Paraguay, si bien se independiza de la potencia española, no lo hace como una república, sino que más bien como una nación, sí, ¿verdad? Pero su ordenamiento jurídico era totalmente dependiente de la corona española, es decir, no regían las leyes de toros, las leyes de siete partidas, o sea que éramos absolutistas prácticamente. Poco margen había para, digamos, cambiar, y bueno, y las autoridades de la época obviamente estaban cómodas con ese sistema donde el poder estaba totalmente asignado para el que nos gobernaba. Cuando nace la Constitución de 1870 también nace el concepto de crear una oficina o un ministerio, en esa época se llamaba Instrucción Pública, de culto y instrucción pública era el nombre oficial, lo que es ahora el Ministerio de Educación, ¿verdad? Es decir, el concepto ya venía desde antes, incluso es algo que tenemos muy arraigado ya desde la antigüedad. Los tres pilares formadores de la opinión del individuo eran totalmente monopolizados por el poder, ¿verdad? Y a eso me refiero cuando estoy hablando de los tres pilares, me refiero a la comunicación, a la familia y por sobre todo a la educación, ¿verdad? La familia, el Estado, siempre que se le permita, se va a introducir hasta donde nosotros realmente ni nos imaginamos, ¿verdad? Lo mismo ocurre con la comunicación. Siempre que el Estado pueda monopolizar o pueda regular la prensa, o lo que genere opinión o lo que vaya a formar opinión, siempre lo va a hacer. Esto no es una lógica solamente de Paraguay, no es una lógica de este tiempo. Desde la antigüedad siempre fue así. El poder siempre quiso acaparar todo, porque siempre temió del pueblo, ¿verdad? Porque de una u otra forma el pueblo es el que sostiene al pueblo. Y obviamente la educación desde antigua data era muy, digamos, muy interesante dominarlo, porque imagínense que uno puede transmitir todas sus ideas a través de la educación, y más que educación o menos que educación, cuando ocurre un monopolio estatal, lo que ocurre es un adoctrinamiento, es decir, seguir una línea, y esa línea que establece el poder, y no solamente el poder de turno, sino que una idea misma, ¿verdad? Esta idea ya tiene arraigada. Esparta, de los 7 años, le arrancaba a los niños de sus madres para que el Estado se haga cargo de su institución. Y bueno, todos los estados totalitarios, ahí le tenemos a la juventud hitleriana, a los bolitas del fascismo en Italia. Siempre el mismo patrón de comportamiento tenemos en toda la historia, ¿verdad? Hasta hace poco, incluso muchos creían que el poder de la cuestión pasaba por una cuestión monopólica del Estado, y vemos que no necesariamente eso puede ser así. Y lo que es más drástico todavía, recién en el siglo XX prácticamente comenzamos a darnos cuenta de que la educación, como muchos creen, no necesariamente es la causa del desarrollo. Y esto decirlo es muy fuerte, porque
muchos creen que la educación por sí misma ya es suficiente. Es verdad, sin educación hoy día ya no se puede vivir en un mundo globalizado, en un mundo donde la información tenemos al segundo. Deben manejar, obviamente, más información de lo que nuestros ancestros manejaban. Pero también algo muy importante, el bocho, el intelectual, también ya pasó de moda. Hoy Google ya sabe todo. Tenemos la palma de la mano, ya no nos sorprende más nadie, ya nadie nos puede joder con datos inventados. O sea, es todo un desafío para un docente tener, por ejemplo, alumnos que le están mirando y saben cómo le están mintiendo, ¿verdad? Por eso los docentes hoy día deben estar más preparados incluso, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Que el desarrollo de los países no solamente depende de su educación, depende también de sus reglas. Es más, están supeditadas a las reglas. ¿De qué te sirve tener la mejor educación del mundo si tu estructura estatal, tus reglas no te permiten emprender nada? Por más de que sea un PhD, por más de que sea un genio, lo único que vas a hacer es un perro maestrado. O sea, no vas a poder hacer nada. Ahí le tenés a Cuba, que nada más y nada menos que gasta el 13%, uno de los países que más gasta con relación a su PIB, 13% de su PIB en educación. ¿Qué desarrolla Cuba? Inventaron algo, patentes. Un ingeniero nuclear está sirviendo café en un bar. Por más de que uno tenga una educación, digamos, de punta, y las reglas están diseñadas para que no podamos hacer nada o poner en práctica por lo menos lo que aprendimos, no sirve absolutamente de nada. Y lo que es más drástico, aún cuando le asignemos millones y millones, no vamos a alcanzar esa realidad. El problema pasa por otro lado. El Paraguay, solamente desde la caída de Stroessner, el presupuesto nacional aumentó más del 500%. El presupuesto nacional para educación es la niña bonita del Parlamento. O sea que es lo que se estudia con más celos. Es lo que, porque obviamente, tomando un poco la palabra de José, es ideal para el populismo. ¿Quién puede pararse frente a cualquiera y decir que el problema no pasa por la cantidad de dinero, o el problema no es finalmente la educación? Hoy día los problemas son mucho más complejos y bueno, algo hay que hacer, ¿verdad? Yo estoy viendo que bueno, gratamente por suerte, porque uno de los problemas más grandes que tuvimos como nación es que siempre fuimos, digamos, sometidos por algún tipo de tiranía, ¿verdad? Ya un extranjero que vino en la época del doctor Francia escribió en su diario de que el paraguayo tenía una vértebra más porque siempre andaba agachado, ¿verdad? O sea que siempre nos caracterizaron por ser muy pasivos, muy callados, muy, como decimos los paraguayos, en su mood, ¿verdad? Estamos ahí instruidos. Pero lo que ahora está ocurriendo, yo no sé a qué atribuirle, honestamente no soy sociólogo, quizás internet, quizás, no sé, la información. Los jóvenes están despertando. Muchos también, hay que ser crudo, muchos también dicen que están siendo utilizados por power político, de todo se dice. Lo cierto en lo concreto, cualquiera sea la causa, se están moviendo, están debatiendo, están hablando, que eso es demasiado importante para un país que tuvo su antecedente nefasto, ¿verdad? En todo sentido. Y lastimosamente, el discurso se está desviando. Y hasta podríamos darle la razón a los que creen que están siendo inducidos, porque apunta directamente a lo que del año pasado estaban viniendo, que es la asignación o la mayor cantidad de presupuesto público para educación. Si nosotros cometemos el error de duplicar el presupuesto, porque al alzar al porcentaje que están pidiendo es duplicar el presupuesto nacional, aparte que vamos a retroceder, porque eso nos dice la estadística, no solamente en Paraguay, sino que en el mundo entero. Usted estaba hablando de la estadística en el mundo entero. El caso de Argentina, que tiene carnaval, hace mucho dinero, no avanza. Es increíble, cuanto más dinero se le asigna, más se retrocede en calidad educacional.
Y es muy lógico, aunque a primera vista pareciera que no. ¿Por qué? Porque el poder que está detrás de toda esa ingeniería es el que finalmente asignan los recursos. Lo hace en forma discrecional o indiscrecional, como quieran llamarse. Se asignan sueldos multimillonarios, a otros le dejan afuera. Se contrata, el mismo problema también de Argentina. Tenemos una superpoblación de profesores que no son ni siquiera profesores. Es lo que nosotros acá le llamamos mancha bacanal, ¿verdad? Que ni siquiera llegan a profesores lastimosamente. ¿Por qué? Porque son operadores políticos muchas veces, ¿verdad? Y es el peligro que corremos cuando le damos cada vez más dinero a un ente que lo va a monopolizar. Tenemos también el mismo problema de la falta de educación privada en este país, en el sentido de la malla curricular. La malla curricular es totalmente monopólica. Entonces, poco o nada se puede hacer para conseguir una educación competitiva. ¿Qué es una educación competitiva? Bueno, si vamos a desgranar lo que quiere decir competitividad, obviamente tenemos que fijarnos en el patrón del mercado. Los más competitivos, ¿quiénes son? Los que están sometidos a un tiro y afloje con sus competidores. En la educación no hay competencia. La educación pública no está compitiendo contra la educación privada, la somete. Es un sistema, si vamos a un paralelismo con un sistema de mercado, es un dirigismo corporativo, como lo hacía el nacionalsocialismo en la Alemania de Hitler, ¿verdad? En donde las empresas privadas están manejadas otra vez por el Estado. En este caso, lastimosamente, nuestra educación privada también depende del poder de muchos que están, ni siquiera se refiere al poder de los presidentes de la República. No pasa por ahí. El poder está mucho más enquistado, incluso en las comisiones, que ya por debajo está todo formado y es prácticamente inamovible. Pero eso es un problema ya que no lo vamos a cambiar, menos si le asignamos más dinero, ¿verdad? Y bueno, ¿y qué podemos hacer? Yo sé que lo que voy a plantear hoy acá quizás parezca una locura. Siempre me viene a la cabeza una frase de Carlos Dolci que decía que los locos abren el camino que después recorren los sabios, ¿verdad? Sí. Siempre somos locos. Y bueno, y un loco que en Estados Unidos se llamaba Milton Friedman planteó algo muy, digamos, atendible por lo menos, ¿verdad? Y más aún porque al llevarlo a la práctica muchos países están comprobando de que está funcionando, ¿verdad? Él le llamó voucher, pero en términos económicos es cambiar los roles. Ahora mismo el Estado en todas partes del mundo prácticamente, o en la mayoría de los países del mundo, la asignación se hace directamente al oferente, o sea que alguien nos ofrece la educación. En este caso las instituciones educativas, colegios públicos, subsidiados, etc. Y reciben directamente esa transferencia de un ente central. Y obviamente ocurre lo que estamos viendo ahora. Hay una, digamos, mala utilización de esos recursos, la politización de la educación, bueno, claro, etcétera, que ya nosotros conocemos de memoria, ¿no? Pero él plantea que en vez de que la transferencia se haga al oferente, se haga a la demanda, es decir, a los padres. ¿Cómo? Con los vouchers, con los cheques que son totalmente nominales. Y esos cheques les sirven a los padres para elegir la institución pública que ellos quieran. Uno, cuando habla de esto acá en Paraguay, hasta parece una locura, ¿verdad? Pero Corea del Sur, en el año 53, cuando se divide el paralelo 53, ¿verdad? Justamente en el año 53, tenía menos desarrollo que Paraguay. De hecho, que por eso tenemos tantos coreanos acá, ¿verdad? Nos habían invadido alguna vez, pero es porque estábamos un poco mejor que Corea del Sur. Estábamos con un ingreso per cápita de $240 frente a 120, más del doble, o sea, 10 dólares sobre Corea del Sur. Y bueno, y Paraguay le era atractivo y vinieron varios.
Hoy día Corea del Sur adoptó el sistema de los vouchers, también otros países, y el cambio que generó es realmente sorprendente. Realmente sorprende porque la dinámica es totalmente diferente. Ya tenemos escuelas que están compitiendo, ya el Estado no compra más el vaso de leche, sino son las mismas escuelas que preparan toda una estructura para poder captar ese cheque de los padres y poder seducirle a los alumnos o a los padres y ofrecerles una mejor educación. Pero tiene ciertos requisitos, y uno de esos requisitos es justamente la desmonopolización de la malla, es decir, las instituciones educativas deben ofrecer el tipo de educación que finalmente, por una cuestión de lógica de competitividad del mercado, por ensayo y error van a ir perfeccionando hasta saber el punto de la demanda, saber qué tipo de educación es lo que quieren los padres, ¿verdad? De repente hay padres que quieren una educación, digamos, para sus hijos, que no es tan liberal tampoco, ¿verdad? A veces yo elijo una educación para mi hijo, pero bueno, hay una etapa donde necesariamente el padre tiene que intervenir y por lo menos inducirle, verle, conocer a su hijo y elegir qué tipo de educación quizás le pueda servir, ¿verdad? Es bastante revolucionario y hablar siquiera de eso acá en este país ya genera un anticuerpo. Ya uno doy cuenta cuando uno habla por Paraguay. Uno está loco, ¿verdad? Pero sí, ¿qué tiene Paraguay? Siempre cuando nosotros usamos ejemplos de otros países, la gente se enoja, se ofende, pero ¿cómo vamos a comparar Paraguay con Corea del Sur? Éramos mejores que Corea del Sur. Hoy día lo que están produciendo es una barbaridad. Nosotros nos quedamos en $6.000 per cápita y ellos están $120.000 per cápita más o menos, no, pero $60.000 per cápita, $120.000 es un montón. Pero igual, es brutal la evolución que tuvieron. Y no pasa por la educación. Muchos tabúes se derribaron en el siglo XX. La gente creía que la causa del desarrollo de los países era los recursos naturales. Siempre acá decimos que en Paraguay cómo uno progresa, uno tira una semilla y ya crece un mango, los mangos se caen, siempre decimos eso, ¿verdad? Los ríos, no pasa por ahí. Argentina tiene todo tipo de microclimas, tiene nieve, todo, están teniendo problemas. Ahí le tenés a Israel que está cosechando en el desierto, Las Vegas, tenés sobre un desierto, y la antítesis, tenés a Venezuela con millones y millones de dólares en producción de crudo y están racionando el papel higiénico. O sea que no pasa por los recursos que un país pueda tener. También creían que de repente la población era incidida, tampoco. Y así varios, la cultura, ahí tenemos las dos Alemanias, ¿verdad? La misma cultura, una se desarrolló y la otra no, cuando se dividió y tenían un modelo diferente. Es decir, muchos mitos se derribaron en el siglo XX porque la sociedad de una u otra forma se fue abriendo más. Nosotros tenemos un sistema totalmente dogmático todavía en educación, en muchas partes del mundo. Ustedes si se dan cuenta, en 8.000 años de historia, desde los sumerios, que son las primeras civilizaciones que tenemos registro, hasta la caída del absolutismo en 1789, prácticamente fuimos dominados por los dogmas. ¿Qué se inventó en ese periodo? Nada. Arco y flecha, pólvora, hasta ahí. Desde que cambia un poquito ese sistema y se vuelve el mundo menos dogmático y abandona esos dogmas, en 200 años es imposible cuantificar los inventos que tuvimos. O alguien me puede decir todo lo que el ser humano inventó en 200 años. Es imposible. Es imposible. En 8.000 años podemos contar con tus dedos. Y todo tiene que ver con una cuestión de libertad, ¿verdad? ¿Qué se le deja hacer al individuo? Se le deja pensar, se le deja trabajar, se le deja... es suficiente educarle nomás sin dejarle que esa persona pueda aplicar su conocimiento. Cito el caso cubano nuevamente, ¿verdad? Y así tenemos una lista de países que invierten, pero muchísimo dinero público en educación y los resultados son
exactamente a la inversa de lo esperado, ¿verdad? Cito Cuba, que tiene el porcentaje del PIB del 13%, uno de los más altos diría yo. Timor Oriental 9.2, Moldavia 9.1, Moldavia 8.7, Dinamarca 8.6, Namibia 8.3, y por el otro lado tenemos Finlandia, que tiene una educación excelente, presume de tener la mejor educación del mundo, pero Finlandia tampoco no está entre los países más desarrollados. Singapur tiene el 3.3% de su PIB asignado a educación y es uno de los más desarrollados, porque el desarrollo pasa por muchas cosas. No pasa solamente por educación, no pasa solamente por irme y recitarle, no sé, un poema al lechero que por eso me va a dar leche. No, son otras cosas que hacen también en nuestro día a día. Necesitamos dinero, necesitamos comerciar, necesitamos desarrollarnos, necesitamos medicina, necesitamos salud. O sea que el ser humano necesita de muchas cosas y sus necesidades son complejas e integrales. Nosotros no podemos tirar toda la carne al asador solamente para la educación. Imagínense si le asignamos lo que están pidiendo ahora la gente que son adscrita al estatismo. Duplicar nada más y nada menos que el presupuesto nacional de 6 billones de guaraníes. Imagínense, 6 billones. Es una barbaridad. Estamos prácticamente quemando dinero. Y dentro de eso no está lo que se recibe de FONACIDE, tampoco está el sector privado, que en este país, con lo que cuesta llevar un informe oficial por la alta informalidad, no se sabe realmente cuánto es el sector privado, dónde el sector privado que se está invirtiendo en educación. Yo estoy seguro que es mucho más del 7% del PIB lo que se invierte en este país. Si vamos a educación es muy complejo. Tenemos desde cursos, tenemos diplomados, y el sector privado está haciendo un trabajo maravillosamente también. O sea, no tenemos un problema de educación propiamente. Nuestros problemas son mucho más urgentes, tenemos otros problemas mucho más graves. Pero, ¿qué pasa? Decirlo esto abiertamente genera, como dije, anticuerpos. La gente no lo entiende, no lo toma bien, y de hecho que es muy difícil entender esto, ¿verdad? Hay intelectuales de la mesada, por ejemplo, por citar, Benjamín Fernández Jugado, que escribió un libro fantástico que se llama A sacudirse, que cree que el problema del país pasa por la educación. Es más, dice que Singapur comenzó a desarrollarse cuando comenzaron a tener muchos PhDs. Es que es la consecuencia de eso. Acá tenemos Singapur 3.3, despegue uno de los más altos en relación a la estadística. Obviamente que Singapur tiene un desarrollo brutal, ¿verdad? Pero obviamente no pasa por esa cantidad de dinero, sino por las reglas. Los países que tienen reglas muy, digamos, drásticas, muy poco permisivas, no van a desarrollarse. Esos datos alzados, esos datos son estadísticos, existen. Fíjense en el índice de calidad institucional, fíjense en el índice de calidad de libertad económica. ¿Quiénes son los países que lideran? Hoy día la educación ya no pasa por el sistema objetivo que teníamos. Existen dos formas de educación. Una que es objetiva, que es la que carga todos los datos en la cabeza del alumno, que le pregunta, que le recite poemas, que le recite el himno de todos los países, que le carga con mucha información. El otro sistema, que es el que tiene PISA, ¿qué hace con esa información? Es decir, ¿es más importante tener muchos datos en la cabeza o es más importante saber resolver problemas? Lastimosamente nuestra educación está centrada en el modelo objetivo. Es decir, cargamos y no tenemos resultados y no vamos a tener. Y otra cosa aún más compleja, la educación pasa también por una cuestión de salud, una cuestión de alimentación. En el seno, en el vientre materno,
ya se genera el proceso de educación. Si un niño no recibe el ácido fólico necesario, olvídense, ni si le tenemos desde los 2 años en las mejores instituciones, nace ya con el chip quemado. No se va a desarrollar por una cuestión ya, digamos, física. Entonces, ahí tenemos en el interior una computadora para un niño. ¿Sirvió de algo? No sirvió de nada. ¿Qué le vas a mostrar a un niño que sus prioridades son comer, sus prioridades son resolver sus problemas más inmediatos? ¿Qué le estamos mostrando a la computadora? También quizás en algo pudo haber servido, pero en una cuestión macroeconómica absolutamente para nada. Vuelvo a decir, la educación es fundamental. Un país que no tenga gente preparada también es un país que fracasa. Pero tomarlo como panacea es un error de estrategia. ¿Y por qué posicionan siempre la educación como la panacea? ¿Qué es la panacea? Es el remedio para todo, supuestamente, ¿verdad? Y no es así. La educación es una parte muy importante, pero también están las reglas, también está la comida, o sea, la pirámide de Maslow, ¿verdad? Las prioridades del ser humano. Entonces, se utilizan generalmente estos, digamos, argumentos o estas estrategias totalmente platónicas que son difíciles de discutir como banderas políticas, porque el objetivo finalmente es hacerse de mayor presupuesto público. Ese finalmente es el objetivo. No es que le interesa la educación. ¿No? Ustedes creen que si les interesara la educación se iba a estar cayendo a pedazos escuelas que se construyeron hace 2 años? Le importa un carajo, disculpen el término. Es una cuestión de recursos. Lo que se quiere es manejar más recursos. Y lastimosamente muchos chicos están cayendo en esa retórica. Hoy son las propias víctimas del sistema los que están pidiendo mayor asignación para exactamente ser más víctimas todavía. O sea, va a crecer el problema, no es que se va a solucionar. Exactamente como decía, como ocurría en esa película de Matrix, ¿verdad? Las personas están tan, digamos, pegadas a la matriz que desprenderlo de eso le puede generar incluso hasta problemas psicológicos, ¿verdad? Que mi alumno siempre dice lo que es la disonancia cognitiva, ¿verdad? O sea que tenemos problemas realmente graves si no cambiamos el modelo. Tenemos que cambiar el modelo, no darle más dinero. Si cambiamos el modelo, quizás le podemos dar más dinero, porque no, ¿verdad? Pero con este modelo en donde el Estado sigue siendo el amo y señor, no confundan Estado con gobierno, con Estados Unidos, que son la misma cosa, ¿verdad? Acá, venga quien venga, sea liberal, sea colorado, sea comunista, sea quien sea, el modelo es el problema. No estamos hablando del chofer del camión, estamos hablando del camión. El problema es el camión, está todo podrido. Tenemos que cambiar, tenemos que buscar otros métodos, otros modelos. El sistema de voucher está siendo utilizado en el mundo entero. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si funciona con los coreanos, con Singapur y otros países que ustedes pueden hacer una investigación. Cada vez se está tomando más, digamos, partido por ese modelo, en donde se cambia de la transferencia del dinero del oferente, pasa directamente a la demanda. Es decir, los padres tienen ese cheque y pueden elegir en qué colegio meterle a sus hijos, ¿verdad? Mejora drásticamente por una cuestión muy sencilla. Los principios no se pueden dividir. Es decir, si en el mercado funciona la competitividad, también va a funcionar en la educación. Si van a estar condenados a competir, ¿ustedes creen que no van a mejorar para captar alumnos? Van a estar condenados. Solamente tenemos un problema muy grave ahí. No pasa porque no pueda ser aplicado en términos materiales. Pasa porque no va a poder ser aplicado en una cuestión de voluntad política. No se van a emprender, vamos a ser sinceros, tiene que pasar mucha agua bajo el puente para que se quieran desprender del manejo del dinero público. ¿Por qué? Porque te van a decir lo mismo que creía Platón, los gobernantes intelectuales. Yo sé lo que es bueno para vos,
Yo sé lo que es lo bueno, lo justo y lo bello para vos. Yo te voy a diseñar la malla curricular. Yo te voy a educar. ¿Tenés hambre? Yo te voy a dar un vaso de leche. ¿Querés más? Te voy a dar el almuerzo. Total, te sale 10.000 guaraníes ese almuerzo, pero te voy a hacer valer que sale 500.000. Yo salgo ganando lejos. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. Ya que sabemos cómo funciona nuestro sistema. Y no es que eso ocurre ahora. Es una cuestión que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Esto no es una crítica al gobierno actual, ni mucho menos. Quizás hasta está queriendo cambiar, pero no va a poder. Porque el problema es una cuestión de legitimación. ¿Qué quiere decir eso? Es la propia población la que no está convencida. Entonces, ¿cómo va a cambiar el gobernante? El político finalmente es producto de la legitimación, ¿verdad? Nunca va a ser algo que le haga invocar a las masas. ¿Por qué piensan que ahora se fue preso Froilán? ¿Porque merecía? No. Quizás hasta es injusto que esté preso en términos jurídicos, pero está ahí detrás de la masa. Cuando la masa se mueve, ahí recién parece que reacciona, pero son parches. El problema es más profundo que cambiar hombres. El problema es el modelo, vuelvo a insistir. Entonces, nosotros seguimos en la misma línea retórica que nos están poniendo. El problema nunca va a acabar y va a empeorar. Dios nos guarde y nos libre si es que llegan a aceptar. Porque están cediendo. Ahora que se armó todo este guardará con los estudiantes, por ahí ya escuché que el gobierno está diciendo que sí va a hacer todo lo posible para alcanzar el 6.8% del PIB. ¿Verdad? Para comenzar, eso es imposible de calcular también. Están confundiendo PIB con presupuesto nacional. ¿Verdad? Y el PIB es presupuesto nacional más todo lo que entra en el sector privado. Son ambas cosas. Y acá podemos tener un registro del presupuesto nacional, pero ni remotamente podemos tener todo lo que hay en el sector privado, porque Paraguay es muy informal. ¿Cómo meter dentro del PIB a la profesora que le contrato a que le esté enseñando a mi hijo sin que me dé factura? ¿Eso es gastar en educación o no? ¿Es transferencia de dinero a una docente? ¿Es gastar o invertir en educación? ¿Cómo metes eso dentro del PIB? Imposible. No podemos tener un registro de todo lo que es el gasto o la inversión en educación privada. Es una utopía. Son solamente, digamos, muy populistas, por cierto, pero que, como el canto de la sirena, da gusto y te embutece y finalmente, obviamente, para otros objetivos. Obviamente que no vamos a cambiar esto, como dije, pero por lo menos es importante comenzar a hablar. Por lo menos que los alumnos, los jóvenes sepan de que no hay un solo modelo como el que nos enseñaron desde hace 3.000 o 4.000 años, de que el Estado es el único que puede dar educación. También lo puede dar el sector privado. Y cuando digo sector privado, lo digo que ellos mismos elijan la forma, el precio. Porque todo precio es información de mercado. ¿Cómo el Estado va a asignar lo que puede? Incluso puede ser muchísimo más barata la educación, pero mucho más barata si es que está al anuncio del Estado y la competitividad. ¿Por qué? Porque al haber competencia y hay monopolización, la tendencia siempre va a ser a bajar el precio. Nos pasó a nosotros con los celulares, nos pasa ahora con Internet. Se monopolizó y los precios comenzaron a bajar. Si nosotros monopolizamos la educación, yo les aseguro que la educación va a ser mucho más barata y mucho más eficaz, mucho más, por lo menos moderna. Por lo menos van a haber algunos que te ofrezcan educación objetiva, en donde vas a ser un memorista, quizás otros te ofrezcan un modelo PISA. Vas a encontrar de todo en el mercado, que de hecho debería ser así. Lo que pasa es que está muy sacralizado el concepto de educación. Uno no puede decir educación o dejar de decir que la educación es un derecho, que queda políticamente incorrecto. Claro que es un derecho, pero no un derecho exigible a otro. O sea, yo porque tengo derecho a educación, no te puedo exigir a vos que me lo des. El derecho es que nadie se interfiera en mi camino si yo me quiero educar. No me voy a exigirle a otro que me eduque, ¿verdad? Pero bueno,
Eso ya es una cuestión mucho más profunda. Nuestra Constitución garantiza la educación gratuita, cosa que también es una falacia. No existe la cena gratis, como decía justamente Milton Friedman, ¿verdad? Sí o sí lo vamos a pagar, de alguna forma. Es más, nos sale mucho más caro pagarlo de la forma que lo estamos pagando, con la ilusión de que es gratis. Ahí lo decía José hace rato, $40,000 por alumno. Imagínense, estamos pagando una locura. Y lo que es peor, si nosotros lográramos realmente el objetivo, imaginemos un mundo utópico, en donde realmente funcione la educación como en el parámetro que tiene. Que todos sean PhD como quiere el autor de ese libro. Que todos sean PhD. Tenemos ahí un problema mucho más serio. Cuando las reglas están mal en tu país, lo que vas a tener es que Google, vas a tener Microsoft, te va a estar absorbiendo tus cerebros. Lo que se conoce como el fenómeno de fuga de cerebros. ¿Ustedes creen que se va a quedar un minuto acá el alumno que está preparado porque gastamos $40,000 para su preparación? Ni 2 minutos no se va a quedar si Google le ofrece un sueldo de $10,000. ¿Ustedes creen que se va a quedar acá para un sueldo mínimo? Vamos a tener que hacer lo que hace Cuba. Vamos a cerrar las fronteras. Entonces ese ingeniero nuclear que acá gastamos $40,000 para que se prepare, va a estar sirviendo cafecito también para sobrevivir. Porque vuelvo a insistir, no pasa por la educación, no más el tema. Yo por más que me vaya a recitarle o a cantarle la quinta sinfonía de Beethoven al almacenero, puede darle leche, una patada, no pasa por ahí. O sea, son otros mecanismos para acceder a los recursos. Entonces, no nos engañemos. Solamente vuelvo a insistir, vamos a terminar siendo unos perros maestrados. Muchas gracias.